y oramos al Señor. Señor, estamos ante tu presencia y delante de tu presencia nosotros podemos decir que no somos nada por nosotros mismos. Pero por pura gracia hoy estamos aquí, Señor. Queremos pedirte que tú bendigas, Señor, también nuestros oídos para poder oír. Queremos oír con sabiduría y en esta mañana, Señor, tú que conoces lo profundo de nuestro corazón, tú nos hablarás y nos ministrarás como tú sabes hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Queridos, la palabra de Dios dice, y habíamos leído al principio, que hay bendición sobre la cabeza del justo. Amén. Y dice en Proverbio 10:22, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando nosotros buscamos manejar las cuestiones por nuestra cuenta y buscar bendecirnos, por decirlo así, ya voy a explicarlo un poquito más, nosotros a nosotros mismos, porque buscamos nuestras propias soluciones, esas son las cosas que nos acarrean tristeza, nos acarrean amargura. Pero la bendición de Dios es sobre los justos y la bendición de Dios no acarrea tristeza, al contrario, es causa de alegría. No es que vamos a tener un camino sin espinas y vamos a andar todo el tiempo diciendo, bueno, yo hablaba el día de la vigilia, hablaba con uno de los chicos él me decía, parece que yo pensé que iba a ser más fácil el caminar con Dios. Y no es tan fácil. Claro que no es tan fácil. Porque el caminar con Dios es un camino que va en contra de la naturaleza humana. La naturaleza humana te dice, miente, total, ¿qué importa? Cuando la palabra de Dios te dice, no lo hagas. La naturaleza humana dice, engaña, total, ¿qué pasa? Lo que tienen negocio o los que de pronto trabajan tal vez con sus jefes, diciéndole, engaña, total, ¿qué pasa? Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios dice que no. Dice, en nuestra naturaleza dice, bueno, un taco más, un taco menos, ¿qué importa en esta vida? Pero mi naturaleza espiritual me dice, no, no te conviene como hijo de Dios. Por eso no es fácil, es la lucha entre la carne y el espíritu. Pero ¿sabes una cosa? Esa lucha es tan hermosa, en el sentido de decir que vale la pena, que lo más glorioso. Si yo tendría que vivir 34 vidas más, o 58, o 140 vidas más, yo siempre elegiría lo mismo, seguir al Señor, porque es lo más hermoso que hay. En Deuteronomio 28, que quiero que me acompañe, por favor, Deuteronomio 28, no se ponga a leer ahora el pasaje, después vamos a ir leyendo de a un texto a medida que vayamos compartiendo. Ahora escuche. Usted sabe que en algunos países, incluido en algunas zonas de España, se acostumbra a pedir los hijos, y más antes que ahora, la bendición antes de salir. Y decía, padre, madre, su bendición, y entonces decía, Dios me lo bendiga, mijito. Dios me lo bendiga, y así se iba. Muchos de ustedes lo habrán vivido a esto. Vaya con Dios. Vaya con Dios, una forma de decirlo, una expresión. Cuando de pronto muchos hijos no se atreverían, y algunos de ustedes lo han vivido, a salir de su casa sin pedirle al padre o a la madre la bendición. Porque era como una forma es un lazo afectivo que se creaba entre los primogénitos y entre los hijos, y son lazos afectivos, lazos espirituales que se creaban en la familia. Y si bien capaz que fuera de la casa se portaban de cualquier forma, pero si salían sin la bendición, nada. No, andaban y se iban como mal. Pero ¿sabe que ellos se sentía como una cobertura que tenían sobre la familia? Y cuando esto se viene generando, yo estaba buscando desde dónde comenzó, y comenzó desde muchos años antes. Dice que antes la gente cuando estornudaba, se pensaba que el alma salía de la persona. Y entonces, pues, si tú decías una expresión espiritual, por decirlo así, el alma volvía a la persona
y la persona seguía viviendo, ¿no? Entonces yo, ahora que se acostumbra a decir por ahí, dicen algunos, Jesús, Dios lo bendiga, Dios lo guarde, mi hijo, le dicen algunos, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque eso venía desde antes, hasta que en un tiempo, en el año 590, el Papa Gregorio I impuso que cada vez que alguien estornudaba, tenía que decir a alguien de expresión que Dios le bendiga, para que el alma volviese a la persona. Entonces, claro, porque eran creencias que antes había, cuando no se sabía, ¿no? Entonces, a partir de ahí se ha venido arrastrando como el que se fuese pidiendo la bendición y así, hasta el punto, por ejemplo, aquí en España, no se acostumbra tanto a decir cuando alguien estornuda que Dios lo bendiga, sino dicen Jesús, Jesús te dicen, ¿eh? Entonces, ¿sabe que esta práctica y esta costumbre se fue avanzando hasta que llegó a las familias, y las familias pidiendo la bendición, los hijos hacia de parte de los padres y todo lo demás? Padre, me voy a marchar, Dios lo bendiga, mi hijo, y ahí se iba, sobre todo los más antiguos. Los más jóvenes dirán, pero ¿qué está diciendo la pastora? Pero los más antiguos saben a lo que me refiero. ¿Sabe que esto era como el decir dar la bendición? Significaba el decir algo bien, como esa cobertura que necesitaba para ese día. Cuando tú buscas en el diccionario qué es bendecir, bendecir es decir bien, es desear el bien, es manifestar el bien. Entonces, podemos entender que cuando nosotros estamos diciendo, Señor, bendíceme, le estamos diciendo, Señor, manifiesta tu bien sobre mi vida. Señor, di una palabra de bien hacia mí. Señor, expresa eso hacia mí. Y cuando nosotros estamos bendiciendo al Señor, le estamos abriendo nuestro corazón y le estamos diciendo palabra de bien al Señor. Es lo mismo que cuando nosotros decimos, bendice a tu hermano. Le estamos diciendo, Dios me lo bendiga, hermano. Y ese es un saludo que nosotros usamos. Y ese saludo no tendría que ser tan a la ligera. Tendría que ser con pleno convencimiento y convicción de que le estamos dando expresión de Dios te bendiga, hermano, realmente. Dios te bendiga. Ni que lo hagamos por costumbre, sino sabiendo que le estamos bendiciendo al hermano. Entonces, cuando estamos diciendo eso, a veces oramos y decimos, hermano, bendice a tu hermano. Estamos diciéndole, hermano, yo deseo que tu vida sea una vida de bien, una vida en el Señor, que tú puedas crecer, que tú puedas avanzar. También, queridos, nosotros debemos entender que la palabra de Dios nos dice que nosotros, su pueblo, hemos sido llamados para ser herederos de bendición. Dice la palabra de Dios que tú y yo no somos cualquier cosa, somos herederos de bendición. Y esa herencia de bendición viene a través de Jesucristo, el amor del Señor hacia nuestras vidas, el amor de Dios hacia tu vida, hacia mi vida, que nos ha llamado y nos hace herederos de algo tan grande como es su presencia en nuestras vidas. Mira, la bendición, dice la palabra de Dios, como leíamos al principio, del Señor, es la que enriquece y no añade tristeza. Cuando nosotros pensamos en qué significa la palabra enriquecer significa prosperidad. Y esta riqueza no es solo en el aspecto económico, porque nosotros pensamos, riqueza que se nos hace como el McDonald's, ¿cómo es? No el McDonald's, el Pato Donald, que tenía el tío rico, ¿se acuerdan? Que nadaba en todo, y entonces dice, enriquecer, el Señor nos va a enriquecer, hermano. Y tú te imaginas como el tío rico nadando entre las monedas y todo eso. No, queridos, Dios nos va a enriquecer y nos puede enriquecer económicamente, porque su palabra lo dice, que económicamente nos enriquece también. Pero ¿sabes una cosa? Él también quiere enriquecernos en el aspecto familiar, en el aspecto social, en el aspecto intelectual, en la parte física, en la parte económica, en la parte emocional. Él quiere enriquecernos con gozo, con paz, con su presencia. No todo es la parte económica. Pero ¿cuántas cosas tenemos que aprender a valorar en la vida que tenemos y que son una bendición? Y que el Señor no quiere que te quedes ahí, sino que añadas más. El Señor no quiere que te quedes simplemente en lo que es, bueno, sí, conocer de vez en cuando la paz de Dios. Él quiere que tú vivas en la paz de Dios.
Él no quiere que tú tengas un gozo que es momentáneo y nada más. El Señor quiere que tú tengas gozo aún en las adversidades. El Señor no quiere que tú simplemente digas, bueno, de vez en cuando con mi familia ando bien. No, que tú mantengas las relaciones con la familia. Queridos, el Señor quiere que tú vayas de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Esto no significa que no haya dificultades, las habrá. Que no haya complicaciones, las habrá. Pero la cuestión es, querido, que el Señor quiere que tú vayas alcanzando y avanzando en lo que Dios tiene para ti. La bendición de Dios alcanza la vida material y la vida espiritual del ser humano. En Deuteronomio 28, 1 y 2, quiero que me acompañe. Mire, el título ya te lo dice: bendiciones de la obediencia. Pero mire lo que dice en el verso 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos de sus mandamientos que yo prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. O sea que si tú y yo oímos atentamente, esta es una promesa condicionante, lo que se llama promesa condicionante. Es una promesa que el Señor te da si tú obedeces, si tú cumples. Si tú o yo, cuando hablo en sentido general. Mire, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner en obra. O sea que aquí, si tú estabas pensando, o yo estaba pensando que me basta con oír, no me basta con oír. Aquí la cuestión es poner por obra. Aquí la cuestión es decir, muy linda la palabra, la aprendo, la memorizo, pero no solo la memorizo, la internalizo y la pongo por obra. Yo me puedo saber, querido, la Biblia de tapa a tapa. Por eso no se asombre que a veces aparece gente en las iglesias y tú lo oyes y ¡wow! Te sabe la Biblia así y gloria a Dios, está muy bien. Pero yo siempre les digo y les enseño, aprendan a mirar los frutos. Si no hay frutos, porque la palabra se sabe de aquí, pero no se aprende ni se pone en práctica en el corazón. Porque de nada me vale a mí saber la palabra si yo no la pongo en práctica. Entonces, si tú vas viendo que hay vidas que van teniendo cambio, una vida que es sujeta, que se sujeta a los ministerios, una vida que se sujeta al Señor, una vida que quiere aprender, una vida que es humilde en Dios, tú vas viendo que hay fruto. Y entonces tú aprendes a valorar eso. Mire, siempre estamos cambiando y siendo transformados, pero querido, eso se ve, se palpa cuando hay disposición, hay ganas, hay fruto. Miren, queridos, cuando la palabra habla de oír para poner por obra, es poner por obra obedeciendo lo que la palabra de Dios habla. Vuelvo a decirle, nada me vale saber si yo no pongo por obra. Aquí dice en el verso 2, y vendrán sobre ti estas bendiciones, que va a enumerar más abajo, y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Miren, queridos, me encanta este pasaje y en estos días se hizo real a mi vida. Y miren que lo tengo leído pila de veces, pero la palabra tiene eso que es tremendo. En un momento se te hace ¡puff! Real un texto, un verso, y tú lo has leído por años y todo lo demás. Pero mire, me encantó pensar que las bendiciones, dice, vendrán sobre ti y te alcanzarán. O sea, que no estarás luchando tú contra viento y marea, en los afanes, desesperado, angustiado, llorando, sintiéndote mal, sino que las bendiciones te vendrán. Te alcanzarán. Ellas te alcanzarán a ti, no tú alcanzarás las bendiciones. Cuando en estos días el Señor me hizo ¡puff! Me quedé ahí. Dios, me imaginaba yo corriendo por la carretera por la A9 y las bendiciones detrás mío. Mire mi mente, usted dirá, pero la pastora, yo corriendo y las bendiciones atrás mío queriéndome alcanzar. Yo decía, Señor, qué fuerte, qué fuerte. ¿Te das cuenta?
pensamos que el que nos va a bendecir es la persona, y sí, Dios nos bendice a través de personas, pero nosotros queremos solucionar los problemas a través de personas, a través de esto, a través de aquello. Queridos, si tú buscas el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Si buscamos el reino de Dios y su justicia hasta el punto que le buscamos en nuestra intimidad, que le buscamos en esa comunión íntima con el Señor, todas las demás cosas serán añadidas. ¿O tú te crees que Dios no conoce tus necesidades? Y cuando digo tus necesidades me refiero a todas las necesidades. Físicas, emocionales, mentales, sexuales. Todas las necesidades tuyas Dios las conoce, hermano. Todo. Alguien dice, pero ¿cómo puede ser que Dios sabe que ya quisiera tener marido, pero me gustaría tenerlo? ¿Y tú te crees que Dios no lo sabe? Dios tiene sus tiempos. Claro que sí. Miren, pero no busques tu marido tú solo o tú sola, tu propia cuenta. Porque le estoy diciendo al marido como le puedo decir cualquier cosa, hermanos. No sé, negocios, no sé, a veces decimos, ¡ay, amistades! Y buscamos cada amistad que en lugar de bendecirnos son un problema. Seamos sabios en todas las áreas que nos movemos. Seamos sabios. Mire, cuando de pronto nosotros vemos que Dios te concede fuerza, energía, alegría, salud, estrategia, sabiduría, planificación, y dice que todo esto no tendrás que tú buscarlo desesperadamente, sino que cuando buscas al Señor, estas cosas te vendrán. Estas cosas te vendrán. Si oyeres la voz de Dios y las pones en práctica lo que Dios te habla. Algunos dicen, ay, sí, yo quiero que Dios me hable, yo quiero. Les conté hace unos días que me había impactado un testimonio de un hombre que dice que estaba orando. Usted se va a acordar cuando le cuente que estaba orando al Señor y le dice, Señor, háblame. Y se encerró unos días en ayuno y todo lo demás, háblame. Era un predicador. Y Dios dice que le dice, como no sé, hacia el cuarto, quinto día, porque él decía, Señor, no me hablas. Y Dios le dice, ¿para qué te voy a hablar si la última vez que te hablé no lo has cumplido? ¿Para qué te voy a hablar? Y a veces nosotros parecemos igual. Mire, dice en el verso 3, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. O sea, te está dando lo que es la bendición de carácter geográfico. Te está diciendo que en el campo o en la ciudad tú seas bendito. Te está diciendo que no importa donde tú vivas. Lo que importa es que Dios esté contigo y estés haciendo la voluntad de Dios. A eso se está refiriendo. A veces decimos, no, mejor me voy a tal parte porque ahí voy a ser prosperada, ahí voy a ser prosperado. Y andamos como gallinas sin cabeza. ¿Alguien mató una gallina alguna vez y le sacó la cabeza? Tú le sacas la cabeza y la gallina sigue como loca por los nervios, corriendo por todo el patio. Y enloquecida la gallina. Por eso dice gallina sin cabeza. Y a veces andamos los creyentes así, pensando, no, voy a prosperar allá, voy a hacer allá. Busca a Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Hablábamos hoy en el ICI, que es triste porque a veces tú ves gente que se mueve de un lado a otro. Y realmente cuando se mueven y todo lo demás, en lugar de crecer y abundar espiritualmente, lo que se hacen, se dedican a buscar sus trabajos y esto y aquello, pero la parte espiritual es descuidada totalmente. Y eso no es así. Es primero la parte espiritual y después todo lo demás será añadido. Queridos, cuando nosotros pensamos que nuestra bendición no depende de dónde yo viva, a veces decimos, pues yo no puedo estar con mi familia porque mi familia son todos inconversos y no me dejan buscar a Dios. Mira, tú puedes buscar a Dios aún en el baño. No eches la culpa a la familia cuando realmente eres tú el que no se pone aplicado en las cuestiones. Porque a veces yo me pregunto, capaz que David irá ahí en el barco, pero él ahí en el barco puede buscar a Dios. Yo de pronto cuando tú vas, yo he tenido los mejores cultos con el Señor cuando voy conduciendo. Y si alguien de pronto me para, va a decir, pero está hablando en lenguas en el coche. Y ahí teniendo mi culto con el Señor. Y
sabe que yo no soy ni de poner mucho CD, cuando voy sola ni CD pongo. Ayer fui a Santiago, vine, ni CD, pero voy ahí, mire, a solas con el Señor. Queridos, nosotros tenemos que aprender que no importa donde tú estés, lo que importa es cómo está tu vida en tu interior. Mire, quiero que leamos algunos versículos que son bendiciones de productividad. ¿A cuánto le gusta tener productividad? Sí, claro que sí, a mí también. Mire, comenzamos con el 4. Dice, bendito el fruto de tu vientre. No sé cuántos están queriendo quedar embarazadas aquí. La tenemos, pero si no lo saben, la tenemos a Eli, la esposa de Gustavo, embarazada. Aquí dice, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, las crías de tu vaca. Digo porque algunos ya, ve que hay bestias por todas partes. No, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Pasamos al verso 8, dice en el verso 8, y Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá la tierra que el Señor tu Dios te da. Pasamos al 11. Todos estos son textos que agrupé como de productividad. Y te hará el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que el Señor juró a tus padres que te habría de dar. Y pasamos al 12. Te abrirá el Señor su buen tesoro del cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Toma castaña. Pero todo esto es producto del verso 1. Oirás, pondrás por obra lo que Dios te abre. O sea que si oímos y no ponemos por obra, nada de esto, toma castaña, no llegará. Mire, tu vida, promete aquí, ya no será estéril. Y cuando estamos hablando de esterilidad, estamos hablando de esterilidad física, que yo he visto milagros tremendos delante de mis ojos. Bueno, usted sabe a qué me refiero, que mujeres que han quedado embarazadas. Digo, delante de los ojos míos, no precisamente, pero... Quiero aclarar, pero uno va a decir, ¿cómo delante de tus ojos? Delante, viendo lo que Dios ha hecho. Tremendos milagros. Mujeres que no podían dar a luz, algunas con mioma, con fibroma. Tremendo. Y Dios lo que ha hecho. Y han tenido bien sano, fuerte, porque Dios es un Dios de milagros. Mire, hermano, nosotros mismos lo hemos vivido. Hasta hace un tiempo, usted se acuerda que tristemente no se están congregando, pero ellos vieron el milagro. ¿Se acuerdan de los hermanos Ovidio y Brenda? Cuando queda embarazada la hermana, le quieren sacar el bebé porque donde tenía el corazón, donde tenía que tener el corazón tenía el estómago, donde tenía que tener el cerebro tenía otro órgano, totalmente descompaginado el bebé. Nos pusimos a orar y ustedes ¿cuántos se acuerdan de eso? Amén. Claro que sí, somos testigos de lo que Dios hizo. Amén. Porque lo hemos visto y lo hemos gustado. Dios es Dios de milagros. Y Él no importa tu vida, como si hay esterilidad. Dios es un Dios de provisión y es un Dios de abundancia. Pero esa esterilidad también es para tu parte espiritual, queridos. También es para tu parte espiritual. Dios no quiere que tú seas estéril espiritualmente. Dios quiere que tú seas alguien que produzca y que se reproduzca. ¿Sabes por qué? Porque a veces nosotros estamos tan contentos, y hablábamos días atrás con alguien, y decíamos, a veces en las iglesias nos quedamos tan contentos entre las cuatro paredes. Vengo el domingo, me siento, me voy. Vengo el otro domingo, me siento, me voy. Vengo el otro domingo, me siento y me voy. Escucho yo, pa. Pero ¿cuándo nosotros llamamos a otro para que salgan de la oscuridad del infierno? ¿Cuándo nosotros hablamos a otro la palabra? ¿Cuándo nosotros nos disponemos en el servicio al Señor para alcanzar a otros? Si yo me acuerdo cuando hablé a uno en el 1734, creo que fue el 18 de marzo. ¿Qué memoria tiene? ¿Qué memoria? Y casi que lo podemos contar.
podemos contar con los dedos. Después en el 1823 también. Pero ese no, ese fue el 9 de mayo, me acuerdo porque era mi cumpleaños. Sí. Y vivimos. ¿Y cuándo te vas a reproducir? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a reproducirte? Mire, Dios bendecirá la productividad de nuestros hijos. Los hijos son bendición de Dios. Dios bendecirá tu tierra, tus animales. Ahora empieza el próximo año. Algunos cuando se inicia el año decimos, bueno, este año a ver si me puedo poner un negocito, a ver si puedo ponerme, no sé, si puedo empezar, tal vez alguno dice, ay, a acondicionar un poco mi cuerpo y todo lo demás. Mire, Dios está aún en esas cosas, hermanos. Dios conoce tus necesidades. Queremos, pero no nos ponemos mano a la obra. Y entonces, ¿así cómo? Y como adelgazar le digo tantas cosas. Mira, no importa la crisis o lo que te hablen de crisis. Dios te dice que Dios te dará lo que tú necesites. Amén. Hasta en su amor a veces Dios nos da más de lo que necesitamos. Pero para ver cómo lo usamos. Para ver cómo lo usamos también. Mire, Dios bendecirá lo que produzca. Dios bendecirá las herramientas. Si tú tienes un trabajo donde usas herramientas, hermanos, Dios te la bendecirá. Por eso es importante cuando tú te compres algo, orar, bendecirlo, decir, Señor, bendice este coche que me has dado, quiero ponerlo para tu servicio. Ahora no digas, quiero ponerlo para tu servicio si tú después te vas a ir a dar vuelta por ahí y vas a venir a la iglesia. No, sé fiel. No digas, Señor, quiero usar este ordenador para ti, cuando después tú te vas a poner a ver cada cosa que Dios mirará para un costado. No, seamos fieles en eso. Pero cada cosa que llega, mira, yo cada cosa que puedo adquirir o a veces usado, lo que sea, no importa, pero que llega a mi casa yo lo bendigo. Digo, Señor, lo bendigo. Amén. Cuando me regalan una ropa, yo no sé ni de qué finado ni de qué finada era. Pero oro y le digo, Señor, tú me lo traes a mí, lo santifico en tu nombre, no sé eso. Y si lo compro nuevo, digo, Señor, no sé quién lo hizo, pero santifícalo. Amén. Y estoy acostumbrada así porque es así, no sabemos ni dónde ni quién. Hay gente que produce y cuando antes de empezar a producir entregan ese día a los dioses, a todos los demás, y la producción de ese día, yo miren, no necesito ni hacer hablado ni hacer no, con una oración, Señor, santifica esto, me basta. Usted se imagina yo como India dando vuelta alrededor, no, me basta simplemente porque Dios ha prometido estar conmigo. Mira, algunos tienen una mentalidad que ya se imaginan yo dando con una vestimenta típica, Mire, los artefactos del hogar, acostúmbrese a orar. Mi madre todos los días daba gracias a Dios por los artefactos y bendecía los artefactos. Todos los días. Y yo cuando era pequeña yo decía, pero qué pesado. Y hoy día me doy cuenta. Y hoy día lo hago yo. Y algunos dirán, qué pesada. Pero es así. Porque son bendiciones que tenemos. Y Dios ha prometido bendecir. Hermanos, mire, pasamos al 5. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. O sea, las cosas simples que tenemos, Dios cuidará de nuestras necesidades básicas. Dios cuidará. Pasamos después al versículo 6. Dice, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. ¿Usted se acuerda que dice el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende? El Señor nos cuidará. Y tú dirás, bueno, pastora, pero si el Señor nos cuidará, ¿cómo puede ser que en estos días hayan muerto? Mire, no sé, leí un artículo anoche que me mandó un compañero, no sé si decían 1.300 muertos en este último día por causa de Cristo. Y tú dirás, pero ¿y a esos cómo no los cuidó? ¿Y quién te dijo que no los cuidó? Capaz que murieron porque Dios los cuidó demasiado. ¿Quién somos nosotros para decir? Porque para mí el morir, dijo Pablo, es vivir. ¿Quién sabe lo que estaban pasando? ¿Quién soy yo para decir, no, Dios sabe las cosas? Miren, hermanos, en el verso 7 dice, el Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti.
O sea, el que te mire con mirada amenazadora, pero no me refiero que ahora ande mirando la calle todo lo que te mire con mirada amenazadora, o si un coche te frena al brusco y yo, ¡ay, cuidado! No, hemos sido llamados para bendecir. Pero hay enemigos, hay gente que se levanta realmente con una forma tremenda, pero hay enemigos del alma que están en nosotros, que son mucho más importantes que todas las cosas que nos pueden hacer, porque a veces no es la vecina la que es tan mala ni nada, es mi carácter que se revela contra un montón de cosas. Por eso, queridos, pero es promesa del Señor. Amén. Miren, fíjense en el 9 dice, yo le voy leyendo a grandes rasgos, usted después en su casa puede leerlo. Te confirmará el Señor por pueblo suyo santo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos. O sea, querido, que fíjate tú que dice en la palabra del Señor en el verso 9, que Él te hará resplandecer delante de los demás. Amén. ¡Qué fuerte! Y verás todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán. ¡Wow! O sea que tu testimonio será tal que los demás quedarán. ¡Wow! Pregúntale al que está al lado tuyo. Tu testimonio es tan hermoso que los demás se asombran. Seguimos. En el 11. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, ya lo leímos, en el fruto de tu bestia, en el campo, en el fruto de tu tierra, en el país que el Señor juró a tus padres que te había de dar. Y pasamos al 14, dice, en el 14, dice, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirle, es cuando Dios cumplirá esto. Aleluya. ¿Quieren que arranquemos desde, si les gustó, le arrancamos desde el 13? No pasa nada, lo leemos. Te pondrá el Señor por cabeza y no por cola. Amén. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos. A veces pensamos que dioses ajenos solamente son las imágenes, pero hay tantas cosas que se vuelven más importantes en nosotros que Dios mismo. Y tú dirás, ¿cómo? Nuestro propio yo. Cuando yo no soy capaz de bajar de mis altares propios y humillarme, pedir perdón, reconocer, yo soy mi yo. Cuando de pronto tal vez alguna persona que la llegamos a tener ahí casi como perfecto y de pronto a veces nos desilusiona. Queridos, hay tantos dioses que se levantan, nuestro trabajo, nuestra economía, tantas cosas que se levantan, que ocupan el lugar de Dios. La cama. Sí, si la cama te impide venir un domingo a la mañana a la iglesia, suenan los violines dulcemente. El frío, claro, si sacas un dedo afuera y dice hace mucho frío, me quedo hoy en casa, es porque el frío es más Dios que Dios mismo. Porque dice Dios, no deje de congregarlo, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, seguimos. Miren, todo esto será la bendición. Todo esto es bendición y es palabra de Dios y Dios te seguirá y la bendición te seguirá. Pero dice, si obedecemos. Porque mire lo que dice en el 15. Pero acontecerá, y alguno va a decir, bueno, hasta aquí palabra de Dios. Te alabamos, Señor, y chao. No, sigue un poquito abierto que ya termino. 5 minutos más, deme. Dice, pero acontecerá si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar, ¿qué cosa? Cumplir, o sea, oír y cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y empieza a desarrollar una serie de cosas que nos vendrán en adversidades. ¿Por qué? Porque el que está lejos de Dios está a expensas de que el enemigo se lo trague. Se lo trague. No es porque Dios
sea tan malo y digo, ¡wow! Mira, toma, toma. No. Pero cuando estamos fuera de la cobertura de Dios, el enemigo te come. Te come. Hermanos, si estando bajo la cobertura de Dios es difícil subsistir a veces. Estando fuera de la cobertura de Dios, te come. Mira cuando la hermana recién contaba de cuándo le había pedido una bruja, una hechicera por curar a su hermano. Y si yo te pregunto, ¿cuántos de ustedes habrán ido alguna vez a alguna de esas? Cantidades. ¿Y cuánto te ha sacado? Y a veces algunos han dado miles y miles. Y cuando de pronto dicen, vamos a levantar la ofrenda, €1 le cuesta. Y algunos gastando cientos y cientos en cigarro, llenándose los pulmones de un negro asqueroso y que se va a morir tristemente con un cáncer de pulmón si Dios no obra. Y después cualquier cosa, ¡ay no! Dios me pide. Hermanos, ¿cuántas cosas hay nosotros que no obedecemos a Dios y obedecemos a cualquiera? ¿Cuántas cosas? No me mate hoy, pero en la palabra lo que está escrito. Mire, sintetizándole un poquito, voy al 23. Y los cielos que están sobre tu cabeza, si no obedeciere, serán de bronce, duro, fuerte. Y la tierra que está debajo de ti, de hierro. O sea que estaremos entre el bronce y el hierro. Pasamos al 45. Y vendrán sobre ti estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido la voz del Señor tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Y de 47, por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría. ¡Qué fuerte! Y con gozo de corazón por las abundancias de todas las cosas. O sea, si no valoraste lo que Dios te daba, ten cuidado, porque cuando no valoramos, menospreciamos. Y Dios tiene grandes bendiciones para ti, mi hermano y mi hermana. Y las bendiciones te alcanzarán. Pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Todas. Cierra tus ojos por un momento. Tal vez en estos momentos tú estás pasando necesidades. Tal vez en estos momentos tú te estás preguntando cómo hacer una cosa, cómo hacer la otra. Tal vez algunos están planificando cosas para el futuro. Tal vez con los estudios, con una cosa, con otra, con empleo, con trabajo, con negocio, con lo que sea. Y tú dices, ¿cómo irá? ¿Qué será? Pero una cosa debemos aprender: a buscar a Dios en primer lugar. Y todas las demás cosas serán añadidas.